Gracias, Roger y Cristina. Es un privilegio para estar aquí con ustedes en esta mañana. Y Cristina he conocido casi toda su vida, ¿verdad? Sí, el papá de ella cantó en nuestra boda, nos ayudó y entonces es un privilegio para estar aquí con ustedes y para poder abrirle la palabra del Señor y estar entre la familia, entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es la bendición de poder predicar la palabra de Dios, y eso es que en los lugares que vamos, encontramos, así siempre hay familia. De vez en cuando queremos que sea como un primo extraviado por ahí, ¿verdad? Pero de todos modos somos familias en Cristo y gracias a Dios por eso. Les voy a invitar que abran sus Biblias a Hebreos el capítulo 11, Hebreos 11. Permíteme orar y comenzamos. Padre Santo, gracias por este privilegio, este tiempo de estar aquí, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, recordamos que eres un Dios fiel. Y una vez más, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea fiel a tu siervo y fiel a nosotros para ungir los labios de tu siervo, para ayudarnos a escuchar, para ayudarnos a comprender. Habla en nuestros corazones, Señor, esta mañana, para que podamos escuchar tu palabra y ver lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo sería si nosotros podríamos agradar a Dios y que Dios está agradecido con nosotros? Nosotros a veces sabemos, ¿verdad? Oh, Dios me ama, yo sé que Dios me ama. Y a veces tenemos esa idea, bueno, Dios me ama, pero es como ese pobrecito, sí, Dios nos ama y Dios nos quiere. Pero la dificultad a veces es pensar que yo realmente soy capaz de vivir una vida que agrada a Dios. Y luego cuando comenzamos a pensar en eso, a veces comenzamos a pensar en logros, qué tengo que hacer, qué tengo que cumplir, qué tengo que construir. Y luego uno mira a sí mismo y dice, no, yo nunca voy a poder hacer eso. Quiero mirar en Hebreos 11 y podemos ver aquí personas que agradaron a Dios, personas por las cuales Dios estaba agradecidos con ellos, encantados con ellos, por personas por las cuales Dios dice, Hebreos 11:16, y vamos a ir por ahí, que no estaba avergonzado de ser el Dios de ellos. Nosotros tenemos 4 hijos y tenemos 2 nietos y de vez en cuando, especialmente los hijos son más pequeños, uno dice, hey, este es tu hijo. Yo digo, oh, sí, es mi hijo. ¿Qué hizo ahora? ¿Verdad? A otras veces uno dice, ¿es esto tu hijo? Oh, sí, esto es mi hijo. ¿Cómo será para nosotros que Dios dice, oh, sí, eso es mi hijo, eso es mi hijo? Mira conmigo en Hebreos el capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y en Hebreos 11 muestra que Dios está encantado, está agradecido con personas que caminan por fe en Él, la cual no importa las circunstancias. La verdad es que Hebreos fue escrito a unos judíos que estaban regresando al judaísmo. Había hecho más o menos 30 años entre que Jesús resucitó y en que Jesús había ido de nuevo al cielo. Habían creído, habían pensado las promesas, viene el reino. Y luego después de 30 años, después de perder casas, después de ir sufriendo, después de ir padeciendo por aquí y por allá, dicen, ¿is it worth it? ¿Realmente vale la pena esto? Mejor regresamos a no sufrir tanto, ¿verdad? Esto no fue lo que yo pensé que estaba haciendo. Y entonces el libro de Hebreos está escrito para ayudar a la gente a entender que Jesús era mejor que los ángeles. Capítulo 1, Jesús es mejor que Moisés, capítulo 2, Jesús es el mejor sacrificio de cualquier cosa. Y comienza cerrando en Hebreos hablando de una fe. Nota conmigo en el versículo 2, dice, gracias a ella, gracias a la fe, fueron aprobados los antiguos. Ellos eran aprobados no por sus logros, fueron aprobados por su fe. Y el versículo 16 que mencionamos dice,
dice, antes bien anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Entonces hablamos de fe y miramos, por ejemplo, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que todos conocemos ese versículo, ¿verdad? Sin fe imposible agradar a Dios. You can't please God with no faith. Pero ¿qué tipo de fe? Es como un señor que estaba yendo, le estaban bautizando a alguien y le agarra y le mete bajo el agua y le dice, ¿tú crees? Ya, sí, yo creo. Y se bautiza, regresa de nuevo y dice, ¿tú crees? Yo creo. Le pone de nuevo asustado el pobre señor, ¿verdad? Bajo el agua. Y luego una tercera vez y dice, ¿y qué crees? Creo que me quieres ahogar. La pregunta es, ¿qué creemos, verdad? ¿En qué estamos creyendo? ¿En qué estamos confiados? Nota conmigo entonces en el versículo 6, continúa, no para ahí con ese dicho famoso, pero continúa y dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es. Que Él es un Dios que existe, que Él es un Dios que es capaz. Apocalipsis 4:11, que Él es el creador, el arquitecto, el ingeniero, el maestro de obras. Entendemos que antes de Génesis 1 no hubo nada. Y Daniel 2 dice que Dios pone y Dios quita reyes según sus propósitos. Que Dios es un Dios que es capaz, que es soberano, que es poderoso. La verdad es esto. No vamos a seguir a nadie que no pensamos que es capaz de cumplir con nosotros. Que no es capaz de cumplir su palabra con nosotros. Suponemos ahora Roger es un buen amigo y yo le digo a Roger, mira, tú eres un buen amigo, yo te compré un Maserati y está en Chicago. No más tienes que ir por ella. Y Roger se pone a pensar. Dice, yo conozco ese cuate, yo conozco lo que maneja, yo conozco su salario, yo conozco lo que hace. Mejor me guardo el boleto, no me voy a Chicago. Porque él sabe muy bien, yo no soy capaz de comprarle un Maserati, ¿verdad? Y eso es, a veces hacemos eso con Dios, ¿no? Comenzamos a parar y pensar y decir, no, pero realmente que puede, realmente hace, realmente puede cumplir conmigo lo que Dios ha prometido. Nota conmigo entonces, ahí es donde comienza. La primera cosa es tener que creer que Dios es, que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es capaz de cumplir conmigo. ¿Qué tan grande es tu Dios? A veces creemos en Dios, pero hay que echarle mano a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Y nota conmigo que continúa entonces en el versículo 6, que no solamente es un Dios que es capaz, que es soberano, pero nota que en el versículo 6 dice, y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, que vale la pena seguir a Dios. Es una creencia que cree que vale la pena seguir a Dios. God is great, He's powerful, but it's worth my while to follow Him. ¿Por qué? Porque si no creo que vale la pena, no voy a seguirle. Porque hay gente que yo sé que tal vez son poderosos, tal vez tienen recursos, tal vez tienen capacidades, pero yo sé que no estoy tan seguro que tienen buenas ganas. No estoy tan seguro que el corazón de ellos realmente es alguien que me ama, alguien que me quiere, alguien que me puede cumplir. A veces hay personas alrededor de nosotros decimos, no, yo sé que me ama, yo sé que me quiere, yo sé que es buena gente, pero la verdad es que no sabe nada, pero me ama. No lo vas a seguir, ¿verdad? Porque queremos gente que sabe, gente que son capaz, gente que pueden cumplir, y a la misma vez queremos gente que nos aman. Recuerdo una vez un señor que me decía, parece que usted no quiere reunir mucho conmigo. Yo digo, no, la verdad es que no, porque siempre hablamos de mis problemas. Y yo sé que tengo problemas, pero no quiero hablar de mis problemas todo el día. Porque yo tenía cierta sospecha si realmente me amaba y realmente me quería.
Ahora, es posible que yo malentendí el Señor, pero la verdad es que uno, entendiendo o no entendiendo, no va a seguir a nadie que no piensa que le ama. Cuando miramos a la Biblia, ¿qué encontramos? Juan 3:16, por tal manera que amó Dios al mundo. Uno de mis versículos favoritos es en Romanos 5:8. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores. Cristo no dijo, bueno, échale ganas a ver si yo te cubro. Cristo no dijo, haga lo mejor que puedes a ver si yo te cubro. Cristo dijo, te amo. Mira, yo amo a ese Esteban, pero que ese cuate no tiene esperanza para nada. Así que voy a venir y morir por él. Y venir y morir por ti, por ti, por ti. Cristo vino porque nos amó, ¿verdad? Vino y murió y cumplió lo necesario para tener una relación personal con Dios. Y mira, alguien que está dispuesto para morir por ti, no te va a hacer daño después. Porque si Dios quería hacer daño a nosotros, fácil lo hace del cielo, ¿no? No tiene que venir para... If he wants to mess with you, ¿verdad? No tenía que venir a morir para hacer eso. Entonces es un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, un Dios que es capaz de cumplir con nosotros. Entonces vale la pena para nosotros a caminar con un Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios que es capaz. Y es un Dios de amor que vale la pena caminar con Él, porque hay una recompensa para Él. Eso es donde comenzamos, con esa base de que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios es poderoso y que Dios es capaz. ¿Por qué? Porque luego va a haber cosas que usted dice, ¿será que eso es de Dios? ¿Será que realmente Dios me ama? Porque la fe que le agrada a Dios, continuamos a ver que es una fe, es una creencia en Dios que motiva a la obediencia aun cuando parece absurdo. Motiva la obediencia aun cuando parece absurdo. Even if it makes no sense. You go, yeah, I'm going to follow, I'm going to obey because I trust God's heart and I trust His ability. Vemos en el versículo 7 a Noé. Dice el versículo 7, por la fe Noé, advertido sobre cosas aún no se veían, que aún no se veían. Entonces nota conmigo eso, ¿verdad? Sobre cosas que aún no se veían. Encontramos en Hebreos 2, por ejemplo, en Génesis 2, 5 y 6, que todavía no había llovido sobre la tierra. Entonces en Génesis 2, 5 y 6 menciona que todavía no había llovido sobre la tierra. Y en Hebreos 11 confirma que a Noé le está hablando de cosas que no se veían. Y Dios le dice, construye una arca. Imagínense, ¿verdad? ¿Para qué? Porque va a llover. ¿Y qué es eso? Va a haber un diluvio. ¿Y qué es eso? ¿Ya? Ahora, imagínense en esos días, ¿no? No había Netflix, no había UEFA, ¿verdad? No había béisbol. Entonces, ¿qué había? Había este loco construyendo una arca para lo que nunca se veía. Entonces, imagina a todos los vecinos de Noé. Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo una arca. Dice Primera de Pedro, 120 años, ¿verdad? Para construir esta cosa. Entonces, imagínese que usted está ahí y Dios te dice, haga esto, pero nunca lo has visto. Pero Noé obedeció a Dios, porque tenía una certeza en su corazón, una fe, una creencia que le motiva a obedecer, aun cuando no parecía tal vez una tontería para él, porque creía en el corazón de Dios. Pensamos en Abraham. Abraham está en Ur de Caldea. En esos días era el lugar más rico
más rico de todo el mundo. Yo no sé por qué todo está en el British Museum, ¿verdad? Pero ahí tienen un montón de cosas. Tienen platos cubiertos de oro. Tienen tendedores y todas esas cosas cubiertos de oro. Tenían agua corriente dentro de las casas. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. El mejor lugar en el mundo. Y Dios le dice a Abraham, te voy a bendecir. Te voy a hacer grande tu nombre en toda la tierra. Ahora vete a vagar por ahí, por el desierto. Imagínese, ¿no? Bueno, Señor, si usted me quiere bendecir, está bien, aquí estamos bien. Aquí estoy bien, nomás dame un carro mejor al año, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir por el desierto? Entonces, si me quieres bendecir, aquí está bien. Entonces, pero Dios le dice, no, deja todo esto. Y va, ni le cuenta a dónde, ¿verdad? A un lugar que te voy a mostrar. Llega a Harán. Harán está en Siria hoy en día, pero Harán estaba como en el centro del mundo en esos días. Si quería ir de África hacia Europa, pasaba por Harán. Si quería ir de la África a la India, pasaba por Harán. Si quería ir de la India a Europa, pasaba por Harán. Todo el mundo tenía como un centro era como estar en Chicago, o en Guadalajara, o en Sao Paulo, una de esas ciudades grandes, metropolitanas, ¿verdad? Donde todo el mundo tiene que pasar por ahí. Entonces él está viviendo ahí. Y luego Dios le dice, sálgate de aquí, a vagar por un desierto. No, pero ¿cómo? Aquí estoy en el medio de todo el mundo, si me quieres bendecir, si yo voy a tocar el mundo, ¿qué mejor lugar para tocarlo de aquí del medio del mundo? Todo el mundo tiene que pasar por aquí. It just makes sense, it's logical. No, vete por allá. Y Abraham obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque tenía una confianza en las promesas de Dios. Confiaba el corazón de Dios. Y entonces cuando él iba por ahí y él estaba haciendo estas cosas y vienen las cosas y que Dios está haciendo, está trabajando en el corazón de él. Y Abraham sale a hacer cosas que parece, no tiene chiste, ¿verdad? Vemos por ejemplo en Hebreos 11, en el versículo 17. Dice, por fe Abraham, habiendo recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos. Y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Cuando Dios le dijo hacer algo, estaba tan convencido que lo salió y lo hizo. Que fue para obedecer a Dios. Ahora imagínense, ¿verdad? Este pobre señor ya tenía más de 100 años hasta que nació el niño, ¿verdad? Entonces en estamos tal vez 110, 120 años, no sabemos precisamente. Algunos piensan que era un teenager y era una promesa, puedo matar a ese cuate, ¿verdad? Pero no creo que era así. Entonces la idea que vemos es que él tenía una confianza que hasta puede levantar de los muertos. Entonces obedeció. Lo importante es que uno realmente obedece la voz de Dios y no bautizamos nuestros deseos simplemente porque nosotros queremos hacerlo y ponemos en un lenguaje espiritual que Dios me habló y Dios me dijo, pero realmente es mi deseo y yo quiero hacerlo. En 2001 queríamos ir a Brasil, yo quería ir a Brasil y tenía la idea de vender todo e ir a Brasil. Y fue interesante porque mi querida esposa me dijo, ¿usted cree que Dios te dijo para ir por allá, te habló? Y dije, no creo, pero yo quiero ir. Tuvo que ser honesta con ella, ¿verdad? No estoy seguro, pero yo quiero ir. No, yo no quiero ir entonces hasta que Dios te habló. Entonces fuimos, es interesante porque comencé a pastorear una iglesia en la mesa, una iglesia inglés. Ustedes tienen tal vez el bucket list, ¿verdad? Y aunque soy güero y todo eso, nunca estaba en mi bucket list pastorear una iglesia de clase media en inglés. Eso no estaba en mi bucket list. Yo crecí en Paraguay, yo quería ir a otros lados, hacer otras cosas, pero estaba en el bucket list de Dios para mí, ¿verdad? En 2015 fuimos a Costa Rica, fui un profesor en un seminario
y comenzando a trabajar con pastores. Y yo recuerdo bien el día en las clases pensando, qué mal profesor hubiera sido yo si no tenía todos esos años de experiencia trabajando con ancianos, trabajando con un staff, trabajando con personas, un presupuesto. Entonces es una creencia tan firme en la bondad de Dios, en la habilidad de Dios, que aunque cuando tal vez no quiero en el momento, que Dios me habló, me motiva a una obediencia. Y no solamente que motiva a una obediencia, porque es fácil iniciar bien, ¿no? Un poco más difícil terminar bien. Entonces lo que vemos aquí que es una creencia que sostiene perseverancia en todas las circunstancias. Entonces, aunque comienzo obedeciendo y caminando, sigo perseverando, creyendo firme, aunque parece que no sé dónde va. ¿Eh? Stay faithful, persevere, even when we don't understand. Y en lo sencillo, caminamos en lo sencillo, Enoc, Isaac, Jacob, podemos ver a esas tres personas. Y Enoc no conquistó nada. Él está en Hebreos 11. Él está en el versículo 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios lo llevó. La cosa que a mí me gusta de Enoc es que también tenía hijos, una esposa y un hijo, ¿verdad? Entonces es posible ser agradable delante de Dios con esposa e hijos, con esposo e hijos. Entonces este señor estaba ahí y no conquistó nada, no construyó nada, no ganó nada. La misma cosa con Isaac. Isaac no hizo nada grande, simplemente andaba ahí cuidando las ovejas y el ganado. Y la misma cosa con Jacob, no conquistó mucho, no ganó mucho, no hizo mucho. Pero nota conmigo que todavía caminaron fiel creyendo en Dios. Es que a veces, cuando todo va bien, no sé para ustedes, pero a veces cuando todo va bien uno se aburre un poquito, ¿no? Uno se aburre un poquito. Y aún así aburrido, caminamos con fe en nuestro Dios. Caminando haciendo lo que Dios quiere que hacemos. Siendo fiel día tras día, mes tras mes, año tras año. Estudiando, enseñando, haciendo lo que Dios nos llamó para hacer. Y a veces vienen los tiempos que tal vez todos nosotros nos gusta, y eso es los tiempos buenos. Por ejemplo, leemos en Hebreos 11:32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel, los profetas, las cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuertes de flaqueza, se mostraron valientes en guerra y pusieron fuga los ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. Y nosotros leíamos eso y digo, aleluya, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero un fe que gana, un fe que levanta muertos, un fe que puedo conquistar, puedo lograr, puedo construir, puedo hacer cosas. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, Noé construyó una arca por fe y después se cayó. David por fe conquistó a Goliat. David era el único por ahí, ¿verdad? Todo el mundo miraba al gigante y se compararon a sí mismo. David mira al gigante y lo compara con Dios. Dice, no, esto yo no puedo perder, ¿qué me dan? David fue el único que caminó por fe, comparando Goliat con Dios y dice, no, esto yo no puedo perder, ¿qué me dan si yo gano esto? Pero después conquistó, después estaba en palacio, después estaba disfrutando de sus riquezas y después cayó fuertemente. Aún cuando caminamos en las conquistas, tenemos que continuar caminando por fe. Y aún en lo difícil, mira conmigo, continúa en el versículo 35, ¿verdad? Y dice, otros en cambio fueron muertos a golpes.
Pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieron en libertad. Otros sufrieron prueba de burlas, azotes, incluso cadenas, cárceles. Fueron aperreados, aserrados por la mitad, asignados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí por allá, cubiertos en pieles de oveja y de cabra. Y uno dice, aleluya, ojalá que eso le toque a otro y no a mí, ¿verdad? No, si eso es caminar con fe, ¿quién sabe? Pero nota lo que dice el versículo 38, dice, el mundo no merecía gente así. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Pero todavía caminaron por fe. Entonces Dios nos llama a perseverar en las circunstancias en que nos encontramos. Caminando por fe en Él, sea en lo sencillo, donde tal vez sentimos un poquito aburridos, sea en lo bueno, sea cuando estamos conquistando, ganando cosas, sea en lo difícil. Señor, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en Calexico en agosto, imagínense, ¿verdad? Yo estoy trabajando en una compañía fui un supervisor de campo, una compañía que reconstruyeran gasolinerías. Entonces yo estaba en Calexico en agosto con una pala moviendo grava. Y yo digo, Dios, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Había terminado mi maestría en divinidad, ¿verdad? El único persona yo creo con una maestría ahí, con una pala en sus manos moviendo grava. Y diciendo, Dios, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y lo bueno es que me habló el Señor decir, siete fiel aquí. Siete fiel aquí. Be faithful here where I have you. Do what I have for you to do. Y hice una decisión, ¿sabes qué? Yo voy a ser fiel aquí, voy a aprender lo que Dios tiene para mí para aprender y voy a ver dónde Dios me lleva y lo que Dios tiene para mí. ¿Verdad? Porque hay momentos en nuestra vida donde decimos, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y tus amigos van a decir, ¿qué pecado está en tu vida? ¿Por qué usted anda ahí? ¿Por qué anda tan feo en su vida? ¿Por qué usted está en pecado o qué? Somos como los discípulos. Señor, ¿quién pecó? Este o sus papás, ¿verdad? Y ¿qué fue lo que dijo Jesús? Ninguno, ¿verdad? Pero este es para la gloria de Dios. Entonces hay veces en nuestra vida donde tenemos que regresar y tenemos que sostener nuestra creencia, una perseverancia en todas las circunstancias que nos encontramos. Y es interesante porque en Apocalipsis el que conquista es el que muere bien por su fe. Entonces en lo que encontramos decimos, Señor, ¿cómo te puedo traer gloria? ¿Cómo te puedo glorificar? ¿Cómo te puedo caminar con fe? Yo creo que tú eres Dios, que tú eres grande y poderoso. Yo sé que tú eres un Dios que me ama y que me quiere. Yo sé que tú eres un Dios que quiere lo mejor para mí. Y Señor, yo no entiendo esto, pero ayúdame a ser fiel donde me tienes. Ayúdame a ser fiel donde me tienes. Y la verdad es esto: si no eres fiel donde Dios te tiene, nunca vas a ser fiel donde Dios te lleva. ¿Verdad? Entonces hay que aprender. Y nota conmigo también, continúa aquí y vemos que es una creencia que pone la esperanza en el futuro. Regresamos al versículo 13. Dice, todos ellos por la fe murieron sin haber recibido las promesas prometidas. Más bien las reconocieron de lejos y lo confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente dieron a entender que andaba en busca de una patria. Si hubiera pensado en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella, antes bien anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial. Tenían sus ojos puestos en lo celestial. Tenía una creencia que motivaba a poner su fe, su esperanza en el futuro.
En Filipenses 3 el apóstol Pablo dice, todavía no he alcanzado. Y yo me imagino, yo leo eso y yo digo, bueno, si al apóstol Pablo no lo alcanzó, es bien probable que yo tampoco no he alcanzado todavía, ¿verdad? Entonces todavía no he alcanzado, pero ¿qué hago? Prosigo a la meta. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadana ¿está dónde? En los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde viene nuestro Cristo? Es que siempre movemos en la dirección de nuestra esperanza. Hermanos, yo conozco mucha gente, muchos misioneros y pastores, que comenzaron bien y sirvieron bien y luego comenzaron a poner su esperanza en el mundo. Comenzaron a poner su esperanza en cosas alrededor de ellos. Y comenzaron a poner algo aquí y algo allá y algo aquí. Y poco después ya no estaban ministrando a nadie. Tenemos que recordar que nuestra esperanza está en los cielos, ¿verdad? Que es en los cielos. Estamos esperando un futuro en nuestro Dios y que nuestra esperanza no es solamente en esta vida. En 1 Corintios 15, Pablo dice, si solamente en esta vida tenemos esperanza, somos los más miserables, ¿verdad? Somos los más miserables. Nota conmigo, como hemos mirado en este pasaje, ustedes pueden leerlo después, que la gran mayoría de estas personas tenían también una falta, un pecado en su vida. Noé se emborrachó, Abraham mintió en cuanto a su esposa, Isaac también, David tenía una grave caída, Sansón, ¿verdad? Uno lee esto y ve Sansón ahí, dijo, pero ¿cómo es que ese cuate está aquí en este libro, verdad? Y Sansón ciertamente tenía sus pecados. Y yo no digo esto para que tomamos pecado en poco, porque ciertamente Dios trató con esas personas, ¿verdad? David tenía problemas en su casa hasta que murió. Sansón murió ciego y murió como esclavo. Pero queremos reconocer algunas cosas. Y eso es que uno no tiene que ser perfecto para caminar por fe. A veces hablo con gente y me dicen, no, es que yo tengo que arreglar algunas cosas de mi vida y luego voy a la iglesia. Digo, pero eso es absurdo, ¿no? Porque usted no puede arreglar las cosas en su vida. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Porque en nuestra capacidad, nuestra habilidad no podemos arreglar nada. Entonces, tenemos que entender que es la razón que Cristo murió por nosotros. No era porque éramos perfectos, era porque somos pecadores, ¿verdad? Entonces, entendemos, yo camino por fe en Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé que yo soy un pecador y yo sé que si yo tengo que pararme enfrente del trono de Dios para rendir cuentas a mi vida, yo tengo dos opciones. Lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, la sangre de Cristo. Aquí me quedo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque allá lo que yo he logrado no me lleva a nada. Posiblemente con $5 me compro un Starbucks, ¿verdad? Pero no me lleva a nada. Entonces uno tiene que recordar que caminamos por fe porque no somos perfectos. Entonces la cosa de recordar es que Dios, esta gente están aquí no por sus logros, están aquí porque eran personas de fe. Otra cosa que hay que recordar que es el camino de fe, siempre se puede regresar y andar. Yo he tenido gente que me dice, no, Pastor Esteban, es que usted no sabe lo que yo antes estaba, usted no sabe lo que ha hecho y las cosas que ha pasado, pero eso es lo bonito de la Biblia, ¿no? Porque encontramos gente que han fracasado fuertemente y todavía están en la Biblia. Es la diferencia entre David y Saúl, ¿verdad? Cuando Samuel viene a Saúl y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y Saúl comienza echando culpa a la gente alrededor. No, es que usted llegó tarde. Si usted hubiera llegado a tiempo, yo no hubiera pecado contra Dios. ¿Verdad? Oh, no, es que la gente quería esos sacrificios. Yo no quería, pero me obligaron. Cuando Natán viene a David y le dice a David, usted es el hombre, David arrepintió. David arrepintió. Cristo Jesús vino en el linaje de ¿quién? El linaje de David. David arrepintió, fue confrontado y arrepintió.
¿Y qué de nosotros? ¿Qué actitud vamos a tomar? Cuando gente nos confronta, cuando estamos confrontados con la palabra de Dios, vamos a decir, no, que es esa persona, no aquello, no este y el otro. O vamos a decir, Señor, aquí estoy. Reconociendo mis fallas y pecados y regresar el camino de fe por la gracia de Dios. Otra cosa que tenemos que reconocer que es muy importante, y eso es que el camino de fe no depende de que somos profesionales o misioneros. A veces es como, no, ellos son misioneros, ellos es un pastor, está bien que camina por fe, ¿verdad? Yo nomás no trabajo aquí, yo no hago cosas seculares, no, yo no necesito tanto un camino de fe. Una cosa interesante en Hebreos 11, ningún sumo sacerdote. No hay ningún sumo sacerdote en Hebreos 11. Hay algunos profesionales, ¿verdad? Olvidamos que David era un político, ¿verdad? Olvidamos que Abraham era un fincadero, ¿verdad? Tenía ganado y tenía siervos. Olvidamos a veces que la gran mayoría de personas que se muestra aquí en Hebreos 11 son personas que nosotros diríamos hoy en día que eran laicos. Pero ellos están en Hebreos 11 como personas de fe que Dios dice, eso es mi hijo, eso es mi hija. ¿Queremos ser perfectos? No vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero queremos ser personas que agradan a Dios. Personas donde Dios no tiene vergüenza de nosotros, donde Dios dice, oh sí, esto es mi hijo. No tenemos que ser perfectos, no podemos ser perfectos. Personas que caminan por fe. Personas que caminan por fe. ¿Cuál es el resultado de caminar por fe? Nota conmigo en el versículo 2. De nuevo, versículo 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Podemos ser aprobados. Versículo 16, que Dios no está avergonzado con nosotros. En 11:5, Enoc fue agradable a Dios. Salmo 147 dice, Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. ¿Por qué? Porque la fuerza del caballo Dios le dio. La agilidad a lo humano Dios lo dio. Pero Dios nos da a nosotros el privilegio de responder por fe. Nosotros podemos correr la carrera de fe. Es posible hacerlo. Eso es Hebreos 12. Por tanto, también nosotros, esta multitud rodeados, gente que caminaron por fe, despojámonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Es posible. Yo en mi vida he logrado algunas cosas, pero no he logrado nada comparado con otras personas. A veces gente dice, no, usted habla 4 idiomas. Yo conozco gente que hablan 10. ¿Verdad? No, que usted logró esto, aquello. No, pero yo conozco gente que han logrado un montón más que yo. ¿Verdad? A veces yo tengo amigos que pastorean iglesias, ¿verdad? 13,000 personas. Y yo digo, no, ¿para cuándo yo voy por allá, verdad? A veces conozco gente que han logrado cosas que tienen ministerios mundiales. Y yo digo, eso no. Pero yo puedo caminar por fe, haciendo lo que Dios me llamó para hacer hoy. Ustedes pueden caminar por fe, haciendo lo que Dios le llamó para hacer hoy. No tenemos que compararnos con otros. No tenemos que compararlos con las personas alrededor de nosotros. Podemos decir, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué le parece si terminamos este año
caminando una vida por fe. Decir, Dios, aquí estoy.